Como ya pueden ver, revisamos la gestión de contexto, hablamos de Postman y JSON, y ahora vamos a revisar Freeborn. Y como pueden ver, sigo junto a Nicolás. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué es Freeborn? Bueno, Freeborn básicamente es una herramienta de código libre. Eso quiere decir que tú la puedes descargar, es gratuita y nos permite de alguna forma trabajar con dashboard o paneles. Cuando hablamos de paneles, en realidad en el mundo de los sensores es súper útil, sobre todo en escenarios industriales donde, no sé, si tú estás midiendo, por ejemplo, una planta de chancado en una minera, tú tienes ciertas variables que tienes que ir midiendo. Y para eso tienes un panel que puede estar en cualquier parte avisando si es que la operación va bien o va mal de acuerdo a la información de los sensores. Eso es como un escenario normal donde uno ocuparía dashboard para este contexto. ¿Y tengo que instalarlo en el computador? Sí. ¿Cuál es la mecánica en este caso? Ahora lo vamos a ver. Mira, si ingresas nuevamente a la máquina virtual, la que estamos trabajando con Postman, acá tenemos en un repositorio de GitHub el proyecto Freeborn. Acá, bueno, uno normalmente puede descargar un archivo zip comprimido o si manejamos un poco la herramienta Git, podemos clonar el repositorio en nuestra máquina y mantenerlo fuente acá. Acá me voy a pasar un poco a una consola para examinar un poco los documentos. Bueno, como te decía, el trabajar con Freeborn y el Context Broker en un ambiente local requiere configurar un poco y correr un comando en el Context Broker que nos permita hacer llamadas de distintos orígenes. Okay. Cuando uno trabaja con aplicaciones JavaScript, por ejemplo, en un navegador, existe una directiva que tiene que ver con el origen de distintos dominios. Como trabajamos con el Context Broker en un puerto 1026, es un puerto distinto al que vamos a consumir y ahí hay una restricción. Entonces, por lo tanto, este comando que aparece acá, nosotros debemos correrlo antes de iniciar este recorrido. Una vez que iniciamos eso, nos vamos a la carpeta de Freeborn. Acá ya estoy en mi home student, en la carpeta de Freeborn. Yo le hice un git clone y me apareció básicamente esto, que son archivos planos. Okay. Ahora, yo puedo accederlos directamente desde el navegador. Acá, por ejemplo, estoy accediendo directamente a un archivo que está instalado en la máquina virtual. Y bueno, acá yo cargué un pequeño ejemplo, pero vamos a explicar en qué consiste esto de Freeborn. A líneas generales, acá aparece un menú que nos permite cargar archivos de Freeborn, al igual que los de Postman. Podemos guardar estas definiciones que queremos y podemos agregar paneles, por ejemplo, como ese o como ese. Okay. Ahí vamos a agregar elementos gráficos sobre esos paneles. Tengo una pregunta. Entonces, respecto a esos paneles, ¿yo los puedo customizar según la cantidad de datos o tipos de información que quiera ir a buscar? Por supuesto. Acá en la herramienta, bueno, yo puedo definir un título y agregar cuántas columnas quiero utilizar de la pantalla. Por defecto viene una. Eso quiere decir que acá yo puedo tener 3 como panes distintos dentro de un mismo contexto. Okay. Acá está lo más importante que vamos a revisar, que tiene que ver con el data source, que es cómo nos vamos a conectar un poco con Orion. Y acá, bueno, Freeborn posee un montón de otras fuentes. Incluso tiene una para Fiber Orion, pero para este ejemplo puntual vamos a ocupar la que es JSON. Okay. JSON quiere decir que va a ser una llamada directamente a Orion, tal como le dicen Postman. Eso es simplemente lo que vamos a utilizar acá. ¿Te acuerdas que cuando hicimos una llamada Postman pusimos una dirección URL donde definimos el ID de la entidad que queríamos utilizar? Y bueno, acá le definimos un nombre. Acá definimos cada cuánto Freeborn va a consultar por cambios. Okay. El método, ¿te acuerdas el verbo que definíamos? Si era get, post, etc. Y acá, bueno, unas cabeceras que ya habíamos también hablado en la herramienta Postman. Si nosotros nos vamos acá, bueno, nos va a aparecer cada cuánto se va actualizando, así tenemos control de lo que se está haciendo. Y bueno, acá vamos a agregar un componente gráfico. Tengo una serie de componentes gráficos acá que se pueden agregar. Puede ser texto, puede ser un gauge, que es una herramienta, Sparkline, que son líneas de tendencia, un Google Map, por ejemplo, si quisiéramos, HTML. Hay un montón de opciones. Para el caso que vamos a utilizar acá, voy a definir velocidad y vamos a trabajar directamente con el data source que ya está configurado. Okay.
Vamos a seleccionar Data Source, Test. Si te fijas, es bien como amigable la forma como ir navegando. Le vamos a definir atributos, y atributos es el primero que tengo cargado, solo por el tema de ejemplo, y vamos a seleccionar el valor. Esto parece ser súper complicado, pero es de alguna forma hay que hacerlo. No hay otra forma de definir qué valor vamos a utilizar de ese arreglo. Por lo tanto, va a tener una estructura muy parecida a esta. Nuestro nombre del data source, entre corchetes context element, los atributos, era un arreglo y después elijo el primer elemento y el valor. Acá voy a definir entre un mínimo y un máximo para definir una velocidad y voy a agregar el gauge. Entonces, si te fijas bien, bueno, es básicamente no es muy interactivo porque no hemos hecho cambios. Vamos a pasarnos un poco al ejemplo que teníamos con Postman. Vamos a actualizar un poco los valores del auto. Dime un valor que se te ocurra. 57. 57, perfecto. Vamos a cargarlo. Si te fijas, esta es la respuesta que uno obtiene. Por lo tanto, uno va navegando con context response, atributos, 0 y el valor. Por eso existe como esa navegación dentro del Postman. Y acá, bueno, ya cambiamos el valor. Voy a actualizarlo de nuevo para que se vea la transición. Un valor menor, 20. Nos vamos al freeboard y vamos a ver la actualización. Tenemos otros elementos gráficos de freeboard, como por ejemplo el Sparkline. ¿Podemos revisar alguno de esos? Sí, por supuesto. Una línea, usando el mismo data source, obviamente. Vamos a definir los atributos, 0 y value, que es el valor que nos está entregando. No incluimos leyenda en este caso y guardamos. Acá tenemos una línea que no nos dice mucho, pero si cambiamos nuevamente el valor, vamos a ir mostrando algo un poco más interesante a nivel de visualización. Vemos que refresca y ahí, bueno, ya tenemos dos valores. Claro. Entonces, esto nos puede servir como un dashboard en nuestro hogar, por ejemplo. Bueno, Freeboard también tiene la opción de trabajar en modo cloud. Entonces, tú podrías conectarte a un Orion que esté publicado, que tenga un acceso público a Internet, y podrías acceder directamente a tus valores desde cualquier navegador o de tu cuenta de Freeboard. En este caso descargamos el código fuente, pero se puede hacer mucho más simple si es que tuviésemos, por ejemplo, un context broker con acceso a Internet y yo accedo directamente desde Freeboard en la nube, se podría decir. Y volviendo al caso como del refrigerador, ¿qué me recomendarías tú en este caso? ¿Qué elementos debería yo tener presentes para crear este escritorio y qué información debería tener en cuenta como para llevar un registro claro del consumo eléctrico, energético? Yo creo que es relativo. O sea, primero tenemos que conocer qué es lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si estás midiendo el consumo eléctrico, a lo mejor te podría ser útil saber un máximo y un mínimo donde tú te quieres mover. Y bajo ese ejemplo tú podrías trabajar quizás con un gauge que te diga, bueno, estoy pasado de mi máximo o estoy llegando justo al límite de consumo que yo tenía proyectado, etc. O a lo mejor con una línea tú podrías ver cómo se va comportando quizás durante un rango de tiempo. O sea, depende mucho de qué es lo que tú quieres medir, cómo lo vas a visualizar. Y esto es así de simple, cómo utilizamos el Context Broker, cómo trabajamos a través de Postman y creamos entidades con sus atributos y, bueno, visualizamos. Entonces, si te fijas bien, está todo pensado para que el desarrollador lo ocupe y rápidamente pueda generar prototipos, que es lo que uno quisiera al momento de generar su emprendimiento o algo así, es mostrar resultados, mostrar los sensores funcionando. Creo que nos queda bastante claro lo que es la gestión de contexto, JSON y Postman, y también cómo visualizar todos los datos en esta primera fase de este módulo de Internet de las Cosas. Te doy gracias, Nicolás, por el tiempo y la verdad que me queda muy claro y los invito al módulo siguiente que es de Arduino y eso ya nos va a ayudar un poco más a hacer un trabajo manual y también algo de código dentro de la misma pantalla. Nos vemos en el próximo módulo.